Buenos días clase, bienvenido a un video más. Este lunes 18 de mayo vamos a trabajar el tema la expresión algebraica. Recuerda que una expresión algebraica es una combinación de números, letras y signos por medio de una o varias operaciones. Como problema inicial tenemos una calculadora tiene un precio de 10 dólares. ¿Cuál es el costo al comprar N calculadoras? Solución. Como solución nos vamos a auxiliar de la siguiente tabla. Ya sabemos que al comprar una calculadora tiene un costo de 10 dólares. Es decir, si en la cantidad tenemos 1, el costo de la calculadora sería 10 por 1 igual a 10 dólares. Ahora, cuando la cantidad es 2, sería el precio de 10 por 2 igual a 20 dólares. Cuando la cantidad es 3, sería 10 por 3 igual a 30 dólares. Y así podemos calcular cualquier cantidad. Vamos a representar una cantidad cualquiera con la letra N. Esto no quiere decir que solo con N podemos representar la cantidad de calculadora. Puede ser cualquier letra del abecedario. Ahora es decir que el proceso sería similar. 10 por N. Y esto sería el costo de 10 por N dólares. Y como bien nos hacía la pregunta, ¿cuál es el costo de comprar N calculadoras? Con la tabla ya hicimos ese cálculo. Como solución a la interrogante tendríamos que el costo sería 10 por N dólares. Bien, solo mencionar que se ha utilizado la letra N para representar la cantidad de variantes, es decir, la cantidad de calculadoras que se pueden comprar. Como repito, esta letra pues es la representación, no solo puede ser N, puede ser cualquier letra del abecedario. Y si vemos, nuestro resultado tiene signo positivo, coeficiente 10 y variable es N. En el ejemplo 3 de la página 76 del libro nos dice, encontremos los elementos del siguiente término. Y el término es menos 5x al cubo y cubo. Es decir, es una expresión algebraica. Porque recordemos que la expresión algebraica posee signo, coeficiente y letras. Es decir, signo, número, letras. Ahora vamos a hacer la separación de los elementos. Es decir, necesito conocer el signo, el coeficiente y la parte literal. Bien, como le mencionaba, tenemos que identificar los elementos. Signo, coeficiente, parte literal. Es decir, el signo vemos que es negativo. El coeficiente es el valor numérico. En este caso es 5. La parte literal tenemos x cubo y cubo. Por lo tanto, cuando tenemos una expresión algebraica, podemos separar sus elementos. Y si tenemos los elementos, podemos formar la expresión algebraica. Vamos a pasar a un siguiente ejemplo. En el ejemplo 4, página 76, nos pide
que hallemos los elementos de la expresión algebraica del área de un triángulo isósceles, cuya altura mide 5 centímetros. Hacemos el dibujo, tenemos que de altura del triángulo es 5 centímetros y tenemos que su base es X. ¿Qué tiene que cumplir un triángulo para que sea isósceles? Que sus dos lados, que tenga dos lados iguales y uno desigual. Es decir, este lado es igual a este lado, este es diferente. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, recordemos un poco que cuando hablamos del área de un triángulo, nos referimos a que el área de un triángulo va a ser igual a base por altura entre 2. Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Identificar la base y la altura. Ya sabemos que la altura, en este caso denominada H, es de 5 centímetros y que su base, en este caso, es X. Ahora, muy bien, ya tenemos identificado base, altura. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Sustituir en la fórmula de base por altura entre 2 para saber cuál es la expresión algebraica. Es decir, que el área va a ser igual a base, mi base es X y tengo como altura 5 centímetros. Muy bien. Entre 2. Vamos a eliminar los centímetros, aunque los podemos dejar, porque también sabemos que X tiene centímetros. Luego vamos a hacer un arreglo. Bien, en este momento mi expresión es X por 5 entre 2. Bien, ahora hay que identificar los elementos. Como vamos a identificar, bueno, recortando los centímetros, nos quedaría centímetro cuadrado, por el hecho que estamos hablando de área. Ahora, identificando los elementos, tenemos que como signo de nuestra expresión es positiva. En el caso del coeficiente, nuestro coeficiente es 5 medios. Pero ¿qué pasa con la parte literal? La parte literal es X y centímetros cuadrados. Es así como hemos identificado los elementos de la expresión algebraica dado el área de un triángulo isósceles. Recordemos, haciendo un repaso. Primero sabemos que el área es base por altura entre 2. Ya sabemos que la altura es 5 centímetros, que su base es X centímetros. Ahora que si multiplicamos centímetro por centímetro, centímetros cuadrados. Ahora X, que es la base, 5, que sería la altura, entre 2. Ahora ya tenemos la expresión algebraica. Separando los elementos, tenemos que el signo es positivo, coeficiente es 5 medios y que la parte literal es X centímetros cuadrados. En el siguiente ejemplo 5, página 76, nos pide que encontremos los elementos de la expresión algebraica del perímetro de un rectángulo que tiene como base 3A y altura A. Bien, tenemos la figura, tenemos el rectángulo que tiene como base 3A y altura A. Ahora el término de perímetro, hay una fórmula, la cual ella nos dice que el perímetro va a ser igual a dos veces
la base más 2 veces la altura. Es decir, en este caso tenemos 2 veces la base, sería 3a, más 2 veces la altura, que es a. Es decir, 2 por 3, 6a, más 2 por a, 2a. Esto es igual a 8a. Bien, ya tenemos el perímetro. Otra forma de obtener el perímetro sin utilizar la fórmula, aunque siempre la utilizamos inconscientemente, es que, digamos, si ya sabemos que esta longitud es 3a, esta otra longitud es 3a y esta es a. Ahora, ¿qué es lo que haremos? Sumar. Diríamos que el perímetro va a ser igual. Vamos a iniciar desde acá para que vayan en orden. A más 3a más a más 3a. Y esto es igual a 4, 5, 8a. Como ven, llegamos al mismo resultado en un procedimiento sumando y en otro utilizando la fórmula. Pero, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio? Que encontremos los elementos de la expresión algebraica. ¿Y cuál es esa expresión algebraica? Lo que hemos obtenido, 8a. Bien, vamos a separar sus elementos. Tenemos que el signo es positivo, que el coeficiente es 8 y que la parte literal es a. Es así como finalizamos el tema, la expresión algebraica. Recuerda que la expresión algebraica está conformada por signo, coeficiente y parte literal. Recuerda que en estos días lo vamos a utilizar para retroalimentar temas, así que si tienes alguna duda puedes dejarme un comentario. En la plataforma está el guión de esta clase y recuerda, ponte al día, descansa, será hasta un próximo video.